Movido por la compasión, un joven apache rechazado adoptó un caballo moribundo que todos despreciaban, pero no sabía que estaba trayendo a su tribu al único guerrero que podría salvarlos de la aniquilación total. Si las historias sobre el poder de la compasión resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol era un martillo de bronce sobre el desierto de Sonora, forjando espejismos en la tierra agrietada. Nazco caminaba al frente, no como un líder elegido, sino como la última apuesta desesperada de un pueblo en agonía. Detrás de él, los pasos arrastrados de los chiricahuas resonaban el pesado silencio de la duda. Las mujeres protegían los rostros de sus hijos del viento abrasador, mientras los ancianos, con los labios resecos, miraban la espalda del joven con una mezcla de esperanza y resignación. Los guerreros, liderados por la dura mirada de Godson, seguían con las manos cerca de sus armas, sus rostros una máscara de desprecio contenido. No, seguían a un profeta. Seguían el fantasma de una promesa, un susurro de agua en un mundo que solo ofrecía polvo y muerte. A cada paso, Nazco sentía el peso de decenas de vidas sobre sus hombros, una carga más pesada que el propio sol. La fuente de aquella improbable promesa caminaba a su lado, un caballo viejo de huesos salientes y pelo manchado, cuya respiración era un soplo ronco y doloroso. Sombra, como Nazco lo había llamado, era la personificación de la fragilidad, un reflejo del propio estado de la tribu. El joven apache se detuvo, sacando la cantimplora casi vacía de su cinturón. Ignorando su propia sed que le pegaba la lengua al paladar, derramó las últimas y preciosas gotas en la palma de su mano, ofreciéndoselas al animal. Un murmullo de indignación recorrió la fila de guerreros. Godson dio un paso al frente, su mano posándose instintivamente en el mango de su cuchillo, el acero brillando como un diente de ira. El gesto era claro. Aquella agua pertenecía a los niños, no a una criatura inútil que los guiaba hacia el olvido. Nazco solo encontró su mirada, un desafío silencioso que preguntaba, ¿qué es la verdadera fuerza? La tensión crepitó en el aire, seca como la tierra bajo sus pies. «Desperdicias la vida por algo que ya está muerto», gruñó Godson, su voz un trueno contenido. «Los niños lloran de sed». Nazco no se movió. Solo miró el rostro endurecido del guerrero y luego los ojos turbios de Sombra, donde vio una llama antigua que se negaba a apagarse. «No», respondió Nazco, su voz baja pero resonando con una certeza inquebrantable. «Yo honro una vida que se nos prometió. Si perdemos la compasión, ya estaremos muertos, Godson, aunque nuestros cuerpos se encuentren en un río». Las palabras flotaron entre ellos, un desafío no de cuchillos, sino de espíritu. Godson bufó, un sonido de puro desprecio, pero retrocedió, su ira momentáneamente contenida por la extraña autoridad en la voz del joven. La tribu continuó, el silencio ahora cargado de una nueva pregunta. Sombra, a pesar de su debilidad, caminaba con un propósito que desafiaba su condición. El caballo no deambulaba, lideraba. Ocasionalmente se detenía, levantaba la cabeza y probaba el viento, ajustando el rumbo por fracciones de grado que solo él parecía entender. Nazco recordó la visión que lo había llevado hasta allí. No un espíritu de águila o de oso, sino el susurro de sus ancestros mostrándole a este caballo abandonado, prometiendo que su último aliento sería el primer soplo de nueva vida para los chiricahuas. Y entonces, cuando el sol de la tarde comenzó a pintar el cielo con colores de sangre y cansancio, Sombra se detuvo. Estaba frente a una muralla de roca roja, una pared infranqueable que se erigía como el fin de todas las esperanzas. Un callejón sin salida, un lamento colectivo se elevó de la tribu, el frágil sonido de la esperanza rompiéndose. Godson soltó una carcajada, un sonido áspero y cruel que cortó el aire quieto. «Aquí está tu salvación, vidente», escupió las palabras avanzando sobre Nazco.
una tumba de piedra. Nos has guiado a morir de sed a los pies de una montaña. Sus guerreros se hicieron eco de su furia, sus rostros contorsionándose en una promesa de violencia. Las mujeres comenzaron a llorar abiertamente, abrazando a sus hijos con más fuerza. Pero Nazco no lo miró. Sus ojos estaban fijos en Sombra, que ahora hacía algo extraordinario. Ignorando el tumulto, el viejo caballo dio unos pasos tambaleantes hasta la base de la roca. Bajó la cabeza, su hocico rozando una parte de la pared que parecía idéntica a todo el resto. Luego, reuniendo una fuerza que parecía imposible, golpeó el suelo polvoriento con su casco. Una vez, 2 veces. Al tercer golpe, una piedra suelta rodó, revelando no la tierra seca, sino una mancha oscura y húmeda. Un hilo de agua, fino como una telaraña, brotó de la grieta, brillando bajo el sol moribundo. Un suspiro colectivo, un sonido de puro asombro, reemplazó los lamentos. Nazco se arrodilló, metiendo los dedos en la abertura. Detrás de la fina cortina de roca podía oír el sonido inconfundible y sagrado de agua corriente, el murmullo de un oasis escondido. Por un instante, todos se quedaron congelados, suspendidos entre la incredulidad y el milagro. Entonces, como una presa que se rompe, los guerreros de Godson soltaron sus armas y se abalanzaron contra la roca. Manos que hacía poco estaban listas para quitar una vida, ahora trabajaban desesperadamente para dar paso a ella, arrancando piedras y tierra con una furia renovada. El sonido del agua se hizo más fuerte, una canción de cuna para una tribu que solo conocía lamentos. Godson permaneció inmóvil, el desdén en su rostro deshaciéndose en una máscara de pura estupefacción. Los niños fueron los primeros en beber, sus pequeños rostros sumergiéndose en el charco que se formaba, seguidos por los ancianos. Nadie dio la orden. Fue un entendimiento instintivo, un eco de las palabras de Nazco, y por primera vez, los ojos de la tribu no se volvieron hacia el guerrero más fuerte, sino hacia el joven que lo había apostado todo a la compasión. En medio de la celebración silenciosa, Nazco no se unió a ellos. Se arrodilló junto a Sombra, que ahora temblaba, el esfuerzo monumental drenando la última chispa de su fuerza. El gran caballo bajó la cabeza, su cuerpo balanceándose peligrosamente. Nazco lo sostuvo, rodeando el cuello del animal con sus brazos, ofreciendo su propio cuerpo como apoyo. La tribu saciaba su sed, en física, pero Nazco cuidaba de la fuente espiritual de su salvación. Godson observaba desde lejos, el agua en sus manos de repente insípida. Había visto la fuerza en batallas, en cacerías, en la punta de una lanza, pero nunca había visto una fuerza como aquella, la de un joven dispuesto a sostener el peso de un mundo moribundo simplemente por lealtad a una promesa susurrada por el viento. La lealtad de Nazco, esa fuerza que no necesita armas, es el corazón de nuestra historia. Si este momento también te ha conmovido, deja un comentario en honor a la promesa que él está cumpliendo. El cuerpo de Sombra cedió de golpe, las patas doblándose como ramas secas. Cayó suavemente sobre la tierra húmeda que había ayudado a revelar. Su último acto de poder lo había vaciado por completo. Un temblor recorrió su delgado cuerpo. Nazco no lo soltó. Con una ternura que contrastaba con la dureza del desierto, usó un trozo de su propio manto para limpiar el hocico del caballo, susurrando palabras de gratitud en la lengua antigua, palabras que eran tanto una oración como una despedida. La respiración de Sombra era ahora un hilo frágil en el vasto silencio. La vida que le había regalado a la tribu parecía estar siendo pagada con la suya propia, gota a gota. El sonido de pasos pesados rompió el reverente silencio. Godson se detuvo junto a Nazco. El joven no levantó la vista, su atención centrada por completo en el animal. El guerrero observó la escena, el desprecio en su rostro finalmente,
roto, reemplazado por algo complejo y doloroso, el respeto. Sin decir una palabra, Godson se quitó la manta de lana de sus propios hombros, su única protección contra el frío de la noche del desierto, y la extendió sobre el cuerpo tembloroso de Sombra. El gesto sorprendió a los que observaban. Entonces el guerrero se arrodilló. «Vi la fuerza en matar», dijo Godson, su voz ronca, «no a Nazco, sino al caballo. Tú me has mostrado que la verdadera fuerza está en dar la vida». Por un instante, ojos de Sombra, antes turbios de dolor, se aclararon con una lucidez final y profunda. Encontraron los de Nazco, y en aquella mirada silenciosa, el joven sintió una transmisión, no de palabras, sino de eras de sabiduría, de senderos olvidados y de vientos ancestrales. Era un legado que se estaba transmitiendo. Entonces, con un último suspiro que sonó como la tierra asentándose tras un temblor, el gran pecho del caballo quedó inmóvil. El guardián que había salvado a los chiricahuas estaba muerto. Un silencio sagrado descendió sobre el oasis recién nacido, el agua fluyendo como lágrimas de la propia tierra. Mientras Nazco cerraba suavemente los ojos del animal, sus dedos rozaron algo inusual bajo el áspero pelaje del cuello. Apartando la manta de Godson, reveló una marca antigua, una cicatriz casi borrada por el tiempo y el sufrimiento. Un círculo con 3 rayos, el símbolo del viento veloz, un legendario semental de guerra del que se decía que llevaba el espíritu del primer jefe, Chiricahua. Uno de los ancianos, cuyos ojos habían visto casi un siglo, jadeó. «No es un caballo», susurró, la voz temblorosa de admiración. «Es una reliquia, una profecía. No solo nos trajo agua, nos trajo de vuelta a nosotros mismos». Las palabras del anciano se extendieron por la multitud como fuego en hierba seca, transformando la conmoción en profunda veneración. Godson se levantó, el rostro marcado ya no por la ira, sino por una comprensión que lo sacudía hasta los huesos. Miró el cuerpo del caballo, luego a Nazco, y por primera vez vio la verdad. La visión de Nazco no era sobre encontrar agua, era sobre encontrar el corazón perdido de los chiricahuas. El guerrero, cuyo orgullo era tan duro como la roca, dio un paso adelante e inclinó la cabeza. «Perdona mi ceguera», dijo, su voz resonando en el silencio. «Seguimos la fuerza de nuestras lanzas durante tanto tiempo que nos olvidamos de la fuerza de nuestras raíces. Esto no es un fin, es un comienzo. ¿Qué debemos hacer, Nazco, el vidente del viento?» Al salir la luna, la tribu trabajó al unísono, no para construir un refugio, sino un monumento. Bajo la guía silenciosa de Nazco, los guerreros de Godson, cuyas manos estaban acostumbradas a destruir, ahora juntaban las piedras rojizas del desierto con una delicadeza reverente. Las mujeres lavaron el cuerpo de viento veloz con el agua del oasis, un bautismo final, mientras los ancianos cantaban las canciones antiguas, aquellas que no se habían oído en una generación. No lo enterraron, erigieron una tumba de piedras sobre él, un montículo sagrado que guardaría la entrada a la fuente de vida. Cada miembro de la tribu colocó una piedra, un voto silencioso. Finalmente, Nazco colocó la última, no como un líder, sino como un hermano en duelo. Aquella noche, bajo las estrellas del desierto, los chiricahuas no durmieron como refugiados, sino como guardianes de un milagro. La primera luz de la mañana encontró a los chiricahuas transformados. El sonido de niños riendo mientras jugaban al borde del manantial era una música casi olvidada. Godson, con la disciplina de un jefe de guerra, organizaba los puestos de vigilancia y la distribución del agua, pero sus ojos buscaban constantemente los de Nazco antes de cada decisión importante. El poder había cambiado de manos, no por la fuerza, sino por un milagro presenciado por todos. Nazco, sin embargo, permanecía sentado frente a la tumba de viento veloz. No rezaba, escuchaba,
sentía el legado del caballo asentándose dentro de él. El conocimiento de la tierra, la astucia de la supervivencia, el coraje de un guerrero espiritual. Y entendió que el agua era solo el primer regalo. El segundo, y más importante, aún estaba por revelarse. Fue entonces cuando uno de los exploradores de Godson apareció en el horizonte, cabalgando con la furia de la desesperación. Se deslizó de su caballo antes incluso de que el animal se detuviera, su rostro cubierto de polvo y pánico. «¡Casacas azules!», jadeó, cayendo de rodillas. «Un destacamento entero. Encontraron nuestro antiguo campamento. Están siguiendo nuestro rastro. Estarán aquí antes de 2 lunas». Un escalofrío mortal recorrió el oasis, silenciando las risas de los niños. La esperanza recién descubierta parecía a punto de ser engullida por la vieja brutalidad del mundo. Todos los ojos se volvieron hacia Najco. Godson puso la mano en el hombro del joven, un gesto de apoyo inquebrantable. Najco se levantó lentamente, su mirada fija no en el explorador, sino en la tumba de piedra. La profecía no era sobre encontrar refugio, era sobre encontrar un campo de batalla donde finalmente tuvieran una oportunidad. El pánico amenazó con disolver la recién formada unidad, convirtiendo a guerreros en hombres asustados. Pero Najco no se movió. Se volvió, no hacia el mensajero, sino hacia su tribu, y su voz, tranquila en medio del creciente murmullo de miedo, resonó contra las paredes de piedra. «Viento veloz no nos guió a una tumba», dijo, sus palabras haciendo eco del insulto anterior de Godson y transformándolo en un estandarte. «Nos trajo a una fortaleza. Miren a su alrededor. Una única entrada estrecha, agua para sostenernos, rocas altas para nuestros arqueros». Señaló el árido desierto que se extendía más allá de su refugio. «Vendrán cansados y con sed, esperando encontrar ovejas perdidas en el polvo. Encontrarán a los guardianes de un oasis sagrado». La claridad en las palabras de Najco cortó el miedo como un cuchillo. Godson fue el primero en moverse, su rostro una máscara de feroz determinación. «Escucharon al vidente», bramó, su voz de jefe de guerra regresando, pero ahora al servicio de una nueva fe. «Los mejores arqueros, a las rocas de arriba. El resto de nosotros, fortalezcan la entrada. Las mujeres y los niños, al fondo de la ensenada». La desesperación se transformó en una energía febril y enfocada. Se movieron piedras, se prepararon arcos y se llenaron aljabas. Por primera vez en meses, no estaban huyendo, atrincherando. Najco observaba no como un guerrero, sino como el jugador que ve todo el tablero. Viento veloz no les había dado solo agua, les había dado un terreno donde la astucia de pocos podría derrotar la fuerza de muchos. La sinergia entre Najco y Godson era la de 2 mitades de un único espíritu guerrero. Mientras Godson posicionaba a los hombres, su experiencia en combate transformaba el terreno en una red mortal. Najco caminaba entre ellos, casi como un fantasma. No miraba las armas, sino el sol. «Aquí», le decía a un arquero tocando un saliente en la roca, «el brillo los cegará al mediodía». A otro, cerca de la entrada, le susurraba, «déjalos entrar lo suficiente para que oigan el eco de sus propios pasos. El miedo hará el trabajo de la mitad de nuestras flechas». Godson escuchaba y asentía, traduciendo la sabiduría poética de Najco en órdenes tácticas. Estaba aprendiendo que la tierra no era solo un lugar para luchar, sino un arma en sí misma. Cuando el sol alcanzó su cenit, el trabajo cesó. Un silencio expectante cayó sobre el oasis, roto solo por el sonido del agua y el zumbido de los insectos. Cada guerrero estaba en su puesto, invisible contra las rocas rojas. Las mujeres y los niños estaban escondidos en los recovecos más profundos, con los ancianos guardándolos, sus rostros una mezcla de oración y memoria.
Nazco subió a un punto de observación junto a la tumba de Viento Veloz. No sostenía un arco, sino un bastón liso que había pertenecido a su abuelo. Miró hacia el horizonte, no con la ansiedad de un objetivo, sino con la paciencia de un cazador. Y entonces la vio, una nube de polvo distante, una mancha en el aire tembloroso del desierto, creciendo lenta e inexorablemente, como una mancha de sangre extendiéndose sobre la arena. Estaban llegando. La nube de polvo se deshizo, revelando el azul oscuro de los uniformes y el brillo del metal bajo el sol implacable. Eran menos numerosos de lo que el explorador temía, pero cabalgaban con la confianza cruel de aquellos que nunca han conocido la derrota. Liderados por un sargento de rostro duro como cuero viejo, entraron en la boca del cañón, sus botas crujiendo sobre las piedras. El sargento levantó la mano y la columna se detuvo. Sus ojos recorrieron la muralla de piedra, la expresión de un cazador que ha acorralado a su presa. No vio guerreros. Vio una tumba perfecta, exactamente como Godson la había visto antes, y sonrió con desdén. ¡Desmonten! La orden del sargento cortó el silencio, áspera y llena de desprecio. Registren las rocas. Los salvajes deben estar escondiéndose como ratas. Los soldados obedecieron, pero con la lentitud del agotamiento. La visión de la tierra húmeda cerca de la entrada era un imán irresistible. Uno a uno se acercaron a la fuente, bajando sus armas para llenar las cantimploras, sus espaldas vueltas hacia las silenciosas alturas. Godson apretó el puño, sintiendo el pulso de la sangre en sus sienes. El momento era perfecto. Miró hacia arriba, hacia Nazco. El joven no hizo ningún sonido, solo levantó el bastón de su abuelo y lo apuntó hacia el cielo, un gesto que parecía unir la tierra y los espíritus. Y entonces el bastón cayó. El silencio no fue roto, fue desgarrado. Decenas de flechas cayeron del cielo como una lluvia de garras, silenciosas y mortales. No zumbaban, susurraban la canción de la muerte. Los soldados alrededor del agua fueron los primeros en caer. Sus gritos de sorpresa, ahogándose en la misma fuente, prometía alivio. Otros, intentando mirar hacia arriba, fueron cegados por el sol, exactamente como Nazco había predicho, convirtiéndose en blancos inmóviles para la segunda andanada. No hubo un solo tiro desperdiciado. Los guerreros de Godson, escondidos como espíritus en las rocas, eran segadores disciplinados, cosechando las vidas que habían entrado en su santuario. El caos estalló entre los casacas azules. El sargento, con el rostro blanco de shock bajo la capa de polvo, finalmente reaccionó. ¡A las rocas! ¡Fuego!, rugió, pero su voz fue engullida por el pánico de sus hombres, que disparaban desordenadamente contra la pared de piedra, sus balas rebotando inútilmente. No veían enemigos, solo fantasmas. A cada soldado que se movía, una nueva flecha parecía brotar de la tierra o del cielo para encontrarlo. La sonrisa desdeñosa del sargento se había transformado en una máscara de furia impotente. Se dio cuenta de su error fatal. El cañón no era una trampa para los apaches. Era su hogar y acababan de llamar a la puerta del infierno. Viendo que la vacilación enemiga se convertía en pánico, Godson emitió un único y gutural grito de guerra, un sonido que parecía venir de las entrañas de la propia tierra. No fue un llamado a un ataque suicida, sino una señal. Como sombras desprendiéndose de las rocas, sus guerreros descendieron. No corrían, fluían por el terreno, usando cada piedra y grieta como cobertura, moviéndose con una velocidad y un silencio sobrenaturales. La batalla dejó de ser una masacre a distancia y se convirtió en una cacería íntima y aterradora. Para los soldados acorralados, los apaches no eran hombres. Eran apariciones que surgían para asestar un golpe mortal con un cuchillo o un tomahawk,
y desaparecían antes de que un compañero pudiera siquiera apuntar. Desde su puesto elevado junto a la tumba, Nahko no observaba la danza de la muerte abajo. Sus ojos estaban fijos en un solo hombre, el sargento. Veía más allá del humo de la pólvora y del sudor del miedo. Veía el alma del líder enemigo desmoronándose. La arrogancia del hombre se había transformado en un terror primario al darse cuenta de que sus enemigos no luchaban según ninguna regla que él conociera. Eran parte del paisaje, del sol, de las piedras. Cada guerrero chiricahua que caía era vengado por otros dos, movidos no solo por la furia, sino por la defensa de un hogar sagrado. Nahko se dio cuenta de que la verdadera batalla no se ganaba con flechas, sino con la rotura del espíritu. Y el espíritu del sargento, bajo la mirada silenciosa del vidente, se estaba partiendo en 1000 pedazos. El sargento, en un último acto de desafío, recorrió el campo de batalla con la mirada, ignorando a los guerreros que lo cazaban. Buscaba al general, al cerebro detrás de aquella pesadilla táctica, y entonces lo vio, no a un jefe de guerra pintado, sino a un joven inmóvil junto a una tumba de piedras, desarmado, observando la carnicería con una calma que era más aterradora que cualquier grito de «guerra». En ese instante, el sargento comprendió que el cuerpo de aquel ejército era Godson, pero su alma era Nahko. Con un rugido de furia e incredulidad, levantó su revólver, no hacia el guerrero más cercano, sino hacia el corazón silencioso de aquella resistencia. El mundo pareció contener la respiración. Nahko no se movió, su mirada encontrando la del sargento a través de la distancia, un reconocimiento silencioso del fin. Pero antes de que el dedo del soldado pudiera completar su presión, fatal, una sombra voló desde las rocas de abajo. Godson, que nunca había apartado la vista de Nahko por completo, lanzó su tomahawk con la precisión nacida de 1000 cacerías. El arma giró en el aire, una mancha mortal que encontró su objetivo un instante antes del sonido del disparo. El disparo del sargento resonó en el cañón, pero la bala se perdió, impactando inofensivamente en la tumba de viento veloz. El último de los casacas azules cayó, su líder abatido no por un vidente, sino por el guerrero que finalmente había entendido a quién debía proteger. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier grito, roto solo por el goteo del agua y el gemido de un hombre herido. Godson caminó hasta el cuerpo del sargento, arrancando su tomahawk de la carne con un movimiento práctico, casi ritual. Sus ojos no se encontraron con los de Nahko con triunfo, sino con una pregunta silenciosa que ya contenía su propia respuesta. Lentamente, los otros guerreros descendieron de las rocas, no como una horda victoriosa, sino como sacerdotes terminando un rito sombrío. El oasis, la fuente de la vida, estaba ahora manchado con la sangre de la muerte, y la victoria tenía el sabor amargo del sacrificio. Nahko bajó de su puesto de observación, sus pies moviéndose con una lentitud deliberada sobre el suelo profanado. Se acercó a la tumba de viento veloz y tocó la esquirla de piedra donde la bala del sargento se había alojado. Un escudo de hueso y espíritu. Se volvió hacia sus rostros, estaban vueltos hacia él, esperando. «Honren a nuestros caídos», dijo, su voz clara y firme, «y respeten a los suyos. Cada espíritu que parte deja un eco. No dejemos que el nuestro sea de odio». Godson, sin dudarlo, tradujo la visión en acción. «Hagan piras para nuestros hermanos. Los casacas azules serán enterrados donde cayeron. Que el desierto los reclame. Ninguna de sus armas profanará este lugar sagrado». Al caer la noche, el olor a humo de enebro de las piras funerarias se mezcló con el olor metálico de la sangre, un incienso agridulce para la victoria. No hubo gritos de triunfo, solo el trabajo silencioso y sombrío de honrar a los muertos. Las mujeres,
cuyas lágrimas se habían secado por el sol, ahora limpiaban heridas y entonaban las canciones de paso. Nazco caminaba entre ellos, su presencia un bálsamo silencioso. Se detuvo junto al cuerpo de un joven guerrero, un muchacho que antes se había burlado de él junto a Godson. No sintió justificación, solo una profunda tristeza por el precio de la supervivencia. La victoria no los había elevado, los había arraigado más profundamente en la tierra, mezclando su luto con el agua sagrada. Más tarde, bajo un manto de estrellas que parecían más cercanas y brillantes en aquel santuario, los ancianos y Godson se reunieron con Nazco al pie de la tumba de Viento Veloz. El silencio fue roto por Godson, su voz baja y práctica. Enviarán más, vendrán en mayor número, buscando venganza. Hizo un gesto hacia una pila de rifles recuperados de los soldados muertos. Ahora tenemos sus armas de trueno, podemos luchar fuego con fuego. Los otros guerreros asintieron. La lógica de la guerra era simple. Pero Nazco negó con la cabeza lentamente, sus ojos fijos en la piedra que había sido tocada por la bala. Si usamos sus armas, empezaremos a pensar como ellos. Si su odio se convierte en el nuestro, habrán ganado, incluso en la muerte. Viento Veloz no nos trajo aquí para convertirnos en ecos de nuestros enemigos. Nos trajo aquí para recordar quiénes somos. Godson miró los rifles apilados luego al joven. Tus palabras son sabias, vidente, pero la sabiduría no desvía una bala, contrapuso la lógica del guerrero, luchando contra la fe recién descubierta. Si no luchamos con su trueno, ¿cómo lucharemos? Nazco se giró y señaló no a las armas, sino al desierto que se extendía más allá del cañón, ahora bañado por la luz plateada de la luna. Sus armas son pesadas, ruidosas. Anuncian su llegada a leguas de distancia. Nosotros no anunciamos, somos el silencio entre las ráfagas de viento, somos la sombra que se mueve cuando ellos parpadean. Ellos luchan clavados en el suelo, nosotros danzamos con la tierra. Viento Veloz no nos dio una fortaleza para morir, sino un útero para renacer. Ahora debemos dejar este lugar, no como derrotados, sino como fantasmas. La idea fue un shock, un sacrilegio. Dejar el oasis, la fuente sagrada por la que habían sangrado. Un murmullo de protesta recorrió la tribu, pero fue silenciado por la mirada de Godson, que ahora observaba a Nazco con una profunda comprensión. La fortaleza no era el lugar, era la lección. Bajo las órdenes de Nazco, la tribu comenzó un tipo diferente de trabajo. Los cuerpos de los soldados fueron arrastrados a profundas grietas y cubiertos con piedras, sus tumbas indistinguibles del resto del terreno. Las manchas de sangre fueron cubiertas con arena. La entrada del manantial fue hábilmente disfrazada con piedras sueltas y arbustos secos, hasta que el milagro se convirtió una vez más en una pared de roca impasible. Al amanecer, cuando el último chiricahua desapareció en los pliegues del desierto, el cañón estaba silencioso. Para cualquiera que llegara, parecería que un destacamento entero de soldados había sido simplemente engullido por la sed y la locura del sol, sin dejar rastro de enemigo alguno. La leyenda de los guerreros fantasma de Sonora acababa de nacer. Se movieron como el propio polvo, ya no una fila de refugiados, sino una red dispersa de sombras. La lección de Viento Veloz pulsaba en Nazco. Ya no los guiaba con visiones, sino con un instinto que leía el lenguaje secreto de la tierra. Los llevaba a pequeñas fuentes escondidas en grietas, a raíces comestibles que crecían a la sombra de los cactus, a caminos que serpenteaban entre las rocas, invisibles para cualquiera que mirara desde la cima de una cumbre. Godson observaba, maravillado. Veía a sus guerreros, antes ruidosos y orgullosos, moverse ahora con la paciencia letal de un puma,
Habían cambiado la fuerza por la fluidez, el grito de guerra por el silencio. El hambre y la sed seguían siendo compañeras, pero el miedo había sido dejado atrás, enterrado en el cañón junto con los soldados. Ya no estaban huyendo, se estaban convirtiendo en el propio desierto. Semanas después, una segunda expedición, más grande y mejor equipada, llegó al cañón. Liderada por un capitán pragmático llamado Thorn, un hombre que solo creía en lo que podía mapear y contar, se encontraron con un enigma. El lugar estaba inmaculado, espeluznantemente silencioso. Encontraron tumbas improvisadas, consistentes con soldados enterrando a sus propios muertos antes de sucumbir al calor. El diario del sargento terminaba con anotaciones febriles sobre sombras que sangran y el sol en los ojos. Thorn declaró oficialmente que el destacamento había sido víctima del delirio y la insolación. Pero mientras se preparaba para partir, uno de sus exploradores encontró algo que la lógica no podía explicar: la marca de un casco, fresca y solitaria, en la cima de la cumbre más alta, un lugar que ningún caballo de los casacas azules podría alcanzar. Thorn miró la marca, luego el vacío del desierto, y por primera vez el mapa en su mente pareció tener una vasta área en blanco, marcada solo con la palabra imposible. A millas de distancia, Nako sintió la perturbación en el silencio del desierto, un eco fantasma de un casco golpeando la piedra. Sabía, con la misma certeza que lo había guiado hasta el agua, que el espíritu de Viento Veloz había dejado esa marca. No era un rastro para sus enemigos, sino un mapa para los suyos, un recordatorio de que ya no estaban atados a un único lugar. Bajo su liderazgo, los chiricahuas se habían deshecho como un pueblo único para convertirse en muchos, esparciéndose en pequeños clanes familiares que se movían en patrones impredecibles, unidos no por senderos, sino por los susurros que Najco enviaba a través de los vientos y los sueños. Eran el agua que desaparece en la arena, la sombra que proyecta la roca, un pueblo que ya no podía ser acorralado porque ya no ocupaba un único lugar. El capitán Thorn regresó al fuerte Bowie y redactó su informe con una prosa clara y eficiente, culpando al desierto por la pérdida de sus hombres. Pero por la noche, en sus aposentos, desdoblaba sus mapas y miraba el vasto vacío del desierto de Sonora, sintiéndose no como un conquistador, sino como un intruso. La marca del casco se convirtió en una obsesión, el signo de interrogación en el centro de su lógica militar. Comenzó a leer los informes antiguos, los relatos de los exploradores, los mitos de los que se burlaban los traductores, y fue allí donde lo encontró: la leyenda de un semental fantasma llamado Viento Veloz, un guía espiritual de los chiricahuas. Por primera vez, la lógica de Thorn encontró un enemigo que no podía ser flanqueado ni superado con potencia de fuego: la fe. Ya no estaba cazando a un pueblo, estaba cazando un espíritu, y sabía, con una certeza fría que se instaló en sus huesos, que para capturar un fantasma tendría que aprender a pensar como uno. La guerra de Thorn no se libró con columnas de hombres, sino con susurros y profanaciones. Detuvo las grandes patrullas y en su lugar envió pequeños grupos de hombres disfrazados de buscadores de oro o cazadores, con órdenes no de atacar, sino de envenenar el alma del desierto, siguiendo las pistas de los mitos que ahora estudiaba como un manual de tácticas. Sus hombres no envenenaban el agua, sino que encontraban los petroglifos sagrados, las rocas con diseños ancestrales, y los desfiguraban con alquitrán. No quemaban campamentos, sino que localizaban los antiguos bosques de saguaros, cactus que los chiricahuas consideraban abuelos de pie, y los incendiaban. Thorn ya no estaba cazando cuerpos. Estaba borrando la memoria de la tierra, dejando cicatrices que gritarían más fuerte que cualquier bala. Estaba creando una trampa, no de acero,
sino de dolor espiritual, sabiendo que eventualmente los fantasmas tendrían que materializarse para proteger sus tumbas. La noticia llegó a Nazco no a través de un explorador, sino como una fiebre en el viento, un olor a humo equivocado, a algo sagrado quemándose. Luego llegó un corredor, un joven cuyo rostro estaba manchado de hollín y lágrimas. No habló de hombres muertos, sino de abuelos caídos, los grandes saguaros, con cientos de años, ahora antorchas negras contra el cielo. La tierra gritaba en silencio. Godson, al oír el relato, agarró el mango de su tomahawk, sus nudillos blancos de furia. «Es una trampa», gruñó. «Quiere atraernos a campo abierto». Pero Nazco miraba más allá de la ira del guerrero. Entendió la terrible genialidad del enemigo. Mantenerse como fantasmas significaba presenciar la profanación de su mundo. Luchar significaba caer en la trampa del capitán. Por primera vez desde que encontró a Viento Veloz, Naco se sintió acorralado, no por paredes de piedra, sino por la devoción a su propio pueblo. Esa elección devastadora que atrapa a Naco entre la supervivencia y el alma de su pueblo es su momento más oscuro. Deja un comentario diciéndonos qué camino crees que debería seguir y suscríbete para descubrir su decisión